Buenos días para todos. Buenos días. Vamos a dar comienzo al segundo día de curso de Introducción a la Mastología. Agradecemos a los doctores que van a hablar de cirugía, Elisa Núñez, el doctor Acevedo, y después seguimos con una charla de cirugía plástica. Buenos días, Elisa. Claro. Bueno, buenos días. No soy Guillermo Laviña, para los cuales lo estaban esperando. Mi nombre es Elisa Núñez, soy cirujana de la unidad de mastología del militar y bueno, me tocó sustituir al doctor Laviña. La primera parte que me tocó hablar es de patología benigna de mama. La idea no es hacer una clase teórica sobre la patología, sino hablar desde el punto de vista práctico de lo que les va a tocar vivir en la emergencia o en una eventual policlínica. Conversar lo teórico muy superficial, lo otro está en los libros, y más o menos para que los residentes, que es a quien está dirigida más que nada la charla, sepan cómo manejarse, qué preocupar, qué no, cuándo tienen que llamar al mastólogo, cuándo tienen que hablar con el imagenólogo. Entonces, la patología benigna de la mama es un grupo bastante extenso, heterogéneo de entidades, de condiciones, que tiene como principal defecto este tema que hay falta de conceptos universales. Para una misma problemática hay muchos conceptos, entonces a veces alguien está hablando de lo mismo pero lo nombra de manera diferente, por eso es muy difícil sistematizarlo. Es el motivo más frecuente de consulta sobre patología mastológica. Tenemos problemas con quien pasa la presentación, pero lo más importante es llegar a un diagnóstico certero, descartar la malignidad y darle tranquilidad a la paciente. Y también descartar o diagnosticar las patologías que hoy en día se sabe que, como la hiperplasia ductal atípica, que son lesiones de alto riesgo. Hice dos o tres casos clínicos para introducirnos en el tema y, como les digo, de los que son más típicos de ver en la consulta. Este primer caso clínico es una paciente de 25 años, sin antecedentes personales o familiares a destacar, que su motivo de consulta en la policlínica fue por un nódulo de mama derecha de 2 meses de evolución, indoloro. Eso puede ser en la policlínica como en la emergencia. La paciente joven se toca un nódulo, piensa que puede ser un cáncer y va corriendo a la emergencia o a la primera policlínica que encuentra. Al examen físico, mamas simétricas, y se palpaba en el sector medial del radio de la hora 10 de la mama derecha un nódulo ovoideo de límites netos de aproximadamente 2 centímetros de diámetro mayor, consistencia elástica, móvil, indoloro, signo del ratón positivo, mama izquierda y axilas, nada. Antes de pasar al tema del examen físico, es importante describir así el nódulo para cuando otra persona, eventualmente el mastólogo o el imagenólogo va a hacer el estudio, tenga una localización más exacta. Más allá de poner de qué mama, en qué cuadrante, vieron que yo ahí puse la hora y el radio de la hora, distal, medial o proximal. Y después las características del nódulo. El signo del ratón es algo un poco antiguo, pero todavía válido, que es por la movilidad que tiene el nódulo en la mama. Uno lo intenta agarrar y como que el nódulo se le escapa, y es muy típico de un tipo de nódulos que vamos a conversar ahora. Entonces, cuando se nos presenta un caso clínico así, estamos ante lo que se podría llamar la entidad masa palpable. Ahora lo que hay que definir es esa masa palpable a qué corresponde. Los 3 tipos de masa palpable más frecuentes, no los únicos, son el fibroadenoma, los quistes y el cáncer. El cáncer significa solo el 10% de la totalidad de las masas palpables. Entonces, si bien hay que tenerlo en cuenta, lo más probable, y junto con otros factores, no es el diagnóstico más probable. Entonces, cuando tenemos una masa palpable como en esta paciente, además del examen físico, de recoger la edad que importa, los antecedentes, lo siguiente que vamos a pedir son estudios de imagen. En ella, que es una paciente de 25 años, ecografía mamaria, pero si fuera una paciente mayor, 35 o 40 años, correspondería mamografía y ecografía. ¿Y qué nos van a brindar este estudio? Más allá de confirmarnos que existe un nódulo, en este caso el examen físico lo describía muy claro, pero hay veces que uno no lo palpa así de claro, a veces es como una asimetría respecto a la misma zona de la otra mama. Los estudios de imagen confirman que sí existe. Y lo otro nos va a decir si es una lesión quística o sólida. Ahí se divide en 2 grandes grupos. Entonces, si tenemos estos 3, si es sólido va a ser un fibroadenoma o un cáncer, y si es quístico va a ser un quiste de mama. Y después le va a dar la clasificación del BIRAD. Ya sé que tuvieron una conferencia de imagenología, y el BIRAD es el que nos va a guiar, se podría decir de una manera, cómo seguimos en el estudio con esta paciente.
Entonces, describir rápidamente el fibroadenoma: es el tumor benigno más frecuente, o sea, en su policlínica, en su actividad diaria, tumor palpable en la mama, lo primero a pensar es que es un fibroadenoma. Tiene un origen fibroepitelial, generalmente son únicos, pero en un porcentaje no menor pueden ser múltiples, y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de plantearle el tratamiento a la paciente. Ahora lo vamos a conversar. Se presenta más bien en pacientes jóvenes, de entre 20 y 30 años. Su etiología no está bien determinada, pero se sabe que son hormonodependientes porque están en relación a la etapa fértil de la paciente. En la menopausia suelen desaparecer o se calcifican. No constituye una lesión premaligna, ¿tá? Es casi una excepción, tema de póster, un cáncer adentro de un fibroadenoma. Puede pasar, pero no es lo primero a pensar, ¿tá? Y después las características que dimos hoy en nuestro cuadro clínico: es un nódulo ovoideo, bien delimitado, firme, elástico y móvil. Cuando uno pide una mamografía y o ecografía de un fibroadenoma, el BIRAD puede venir desde un BIRAD 2 a un BIRAD 4. Si es una paciente que ya se conoce que tenía este nódulo, o el imagenólogo es un imagenólogo con mucha experiencia, puede perfectamente poner un BIRAD 2 y está bien, porque tiene algunas características imagenológicas, y cuando uno ya ha visto muchos, que permiten decir esto es un fibroadenoma, no me queda duda. Puede ser un BIRAD 3, que como ya les deben haber explicado, nos obliga a hacer un control clínico imagenológico cada 6 meses. Y, por ejemplo, en el caso nuestro que pusimos al principio, una paciente joven, 25 años, con ese nódulo que recién apareció, lo más probable es que nos pongan un BIRAD 4, un BIRAD 4A. Y eso nos obliga a, como les deben haber explicado, tener una biopsia de ese nódulo para confirmar el diagnóstico. ¿Cuándo operar un fibroadenoma? Les decía hoy que hasta un 15% suelen ser múltiples. Entonces, lo que siempre les explicamos a la paciente: si yo cada vez que tengas un fibroadenoma o cada fibroadenoma que tengas voy a ir a resecarlo, 25 años a los 40 no tiene mama y está llena de cicatrices. Entonces, el fibroadenoma tiene indicación de cirugía ¿cuándo? Tiene un tamaño mayor de 3 centímetros, cuando lo controlamos y tiene un crecimiento acelerado, o cuando la paciente no entiende nuestra explicación y alega que le afecta la estética, que a veces puede pasar. Pacientes jóvenes, delgadas, con un fibroadenoma que en su relación con la mama tiene un tamaño importante, puede deformar la mama y a la paciente generarle un problema estético. Problemas con la actividad diaria: hay pacientes que son deportistas, incluso hay pacientes que dicen yo suelo dormir boca abajo y desde que tengo esto no lo puedo hacer. Y bueno, si la paciente le molesta para dormir, lamentablemente puede llegar a ser una indicación de cirugía. O la cancerofobia: la paciente dice yo hasta que no me operen no me quedo tranquila. Uno intenta explicarle, pero si no, no está mal la resección del fibroadenoma. Ahí van a ver algunas fotos del fibroadenoma en una mamografía, en una ecografía y en una extemporánea de una cirugía. El fibroadenoma es una lesión que ocupa espacio, desplaza al resto del parénquima. Entonces, a veces hay pacientes, como se presentan pacientes jóvenes con mamas pequeñas, un fibroadenoma medio grande, y uno dice le saco el fibroadenoma y va a quedar en la mama horrible. No, uno saca el fibroadenoma y el tejido mamario vuelve a su lugar, así que por eso no hay problema. Lo que, como está en esta franja etaria, uno tiene que tratar de encontrar incisiones lo más estéticas posibles y pensar siempre que puede volver a aparecer otro fibroadenoma. La segunda lesión que hablamos fue de los quistes. Los quistes tienen un origen en la unidad ducto lobulillar terminal. No es más que una tumoración que está con contenido líquido. Se presentan en otra franja etaria, en pacientes un poco más mayores, en la premenopausia, entre los 40 y los 50 años. No son lesiones proliferativas y no son lesiones premalignas, como para el fibroadenoma. ¿Existe el carcinoma intraquístico? Existe, menos del 1%. Hay que saberlo, porque vamos a ver que en un tipo de quistes tenemos que tenerlo en cuenta, pero no es el primer diagnóstico a pensar. Las características clínicas, bastante similar al fibroadenoma, excepto su movilidad. Suele ser un nódulo firme, bastante bien delimitado, un poco menos que el fibroadenoma. Su movilidad es menor y muchas veces pueden ser dolorosos. A veces se relaciona, últimamente se ha introducido el concepto de condición fibroquística, pero para decir que hay una enfermedad fibroquística, además de la nodularidad de los quistes, tiene que asociarse a mastalgia cíclica y bilateral, pero lo pueden encontrar así en los libros y esta entidad incluye los quistes dentro de ella. Los quistes los podemos dividir en 3 y es importante saber esto porque van a asignar un poquito el tratamiento y cómo seguimos con ello. Están los simples, los complicados y los complejos. El quiste simple es el quiste más frecuente, clínicamente es como ya lo explicamos, pueden ser múltiples o bilaterales, al examen físico pueden doler o no. El quiste simple hay que tener en cuenta que cuando es doloroso,
Una paciente va a venir con una historia de pocos días de evolución de una tumoración que creció y se volvió muy dolorosa. Ecográficamente es un quiste simple. Si el dolor no mejora con antiinflamatorios no esteroideos, tiene indicación de punción. En la policlínica se punciona, se aspira el líquido y ese líquido se manda a estudiar y con eso van a resolver a la paciente. Después tenemos los quistes complicados. Ahí vienen algunas fotos de quiste simple. En la mamografía no es el mejor estudio, lo mejor para los quistes es la ecografía. Después tenemos los quistes complicados que clínicamente son iguales a los quistes simples, pero que imagenológicamente tienen algunas características que los diferencian. Pueden tener ecos en su interior, ahí vamos a ver algunas fotos, o septos delgados dentro. El quiste complicado no obliga a ninguna acción inmediata, pero sí a un control más estricto. Van a categorizarlos normalmente como un BIRAT3 y nos va a obligar a tener un control cada 6 meses. Y por último tenemos los quistes complejos, clínicamente iguales a los anteriores. Lo importante del quiste complejo es cómo vamos a actuar con él. El quiste complejo es aquel que en su interior tiene una masa sólida o las paredes engrosadas o septos más gruesos. Y es importante porque tenemos que sospechar que puede caer en ese 1% que tiene un carcinoma intraquístico. ¿Y cómo nos manejamos con los quistes complejos? Ha dado a múltiples discusiones. ¿Le hacemos una biopsia de ese componente sólido o le hacemos una resección del quiste? La discusión está en que, si uno lo piensa, en un quiste que pensemos que tenga un carcinoma dentro de él, ese carcinoma está encapsulado dentro del quiste y se podría decir que es un carcinoma in situ, porque todavía no ha tenido contacto con la membrana basal, ni siquiera con el tejido mamario. Muchos estudios hablan de que se hace una biopsia, una core, una PAF la porción sólida, que eso sirve para diagnóstico, si llega a ser benigno no hay por qué resecar el quiste, pero hay múltiples trabajos y por ejemplo en nuestro servicio es una conducta que muestran que puede haber no solo invasión de un carcinoma que previamente era in situ, sino que puede haber implantes tumorales por la punción. Por lo tanto, nosotros preferimos, cuando tenemos un quiste complejo, resecar el quiste en su totalidad y que se estudie en diferido. Entonces, en nuestro caso clínico, por lo que acabamos de conversar, impresiona que esta paciente es portadora de un fibroadenoma. Y bueno, hoy nos gustaría estar en Playa del Carmen, pero para que no estén muy tristes, hay sargazo, así que estamos mejor acá. Vamos con un segundo caso clínico. Tenemos una paciente de 50 años, hipertensa, tiene como antecedente una abuela materna que fue diagnosticada de cáncer de mama a los 80 años. Consultó por secreción por ambos pezones de 3 meses de evolución, que refiere espesa, de color amarillo verdoso, sin ningún otro síntoma asociado, niega calor, niega rubor y dolor. Al examen físico no se palpaban tumoraciones en la mama y al ordeñar el pezón derecho, efectivamente se obtenía una secreción de color verde espesa. En el izquierdo, en el momento del examen físico, no se obtuvo ninguna secreción. Y estamos ante el gran título, secreción por el pezón. Otra consulta frecuente tanto en la puerta como en la policlínica. Obviamente es la secreción por uno o ambos pezones, constituye un 3% de las consultas por patología mamaria y es hasta un 10% de los síntomas mamarios. Importante, el 90% es por patología benigna, solo un 10% de la secreción por el pezón se asocia a un cáncer de mama. Entonces, es importante cuando tenemos una secreción por el pezón es tomarnos nuestro tiempo y tanto al examen físico, pero principalmente al interrogatorio, sacar las características de esa secreción por el pezón. ¿Es uni o es bilateral? ¿Tiene una variación respecto al ciclo menstrual? ¿Es espontánea o la paciente tiene que ordeñarse para que esa secreción aparezca? ¿Qué tipo de secreción? ¿Es una galactorrea? ¿Es una telorragia? ¿Es verde como la de esta paciente? ¿Es clara? Eso es importante. Lo otro es si sale por uno o varios ductos. Eso muchas veces la paciente no se da cuenta, pero uno al momento del examen físico, cuando ordeñe la mama, lo puede constatar. ¿De qué cuantía es y si tiene síntomas acompañantes, tanto en lo local como en lo sistémico? Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, la secreción por el pezón puede ser normal durante el embarazo, en el preparto y en el posparto, o puede ser patológica. Y dentro de las patológicas, que es a lo que se le llama telorrea, tenemos las de causa benigna y las de causa sospechosa que pueden llegar a ser malignas. Las benignas, como dijimos, son las más frecuentes y dentro de ellas la más frecuente es la ectasia ductal.
La secreción por el pezón que es benigna suele ser bilateral, tiene que ser producida, no es espontánea, suele ser multiporo y la coloración es como la describimos en nuestro caso. Es verde, es espesa, puede ser amarilla. Mientras que la que tiene que generarnos sospecha, que es el menor porcentaje de los casos, suele ser unilateral, a un poro único, es espontánea y suele ser cero sanguinolenta, que ese es como el dato que nos tiene que poner en alarma. Cuando es sospechosa o cuando la secreción por el pezón es maligna, suele corresponder a un carcinoma intraductal y en otros casos a un papiloma intraductal. Ahí tienen un cuadro de causas que no son quirúrgicas de secreción por el pezón y que hay que tenerlas en cuenta, pero primero hay que descartar las más frecuentes. Entonces, lo que hablábamos para el diagnóstico, la anamnesis y el examen físico y recabar todos los datos que recién conversamos. Después, en cuanto al laboratorio, test de embarazo, test de prolactina, pero eso ya cuando desde el punto de vista nuestro, de lo quirúrgico o en una policlínica de mastología, descartamos lo más frecuente. O lo haremos nosotros o pediremos consulta con endocrinólogo, en el caso de que seamos cirujanos que lo vea el ginecólogo y si no lo resolverán ellos que los veo por allá atrás a las residentes. En la imagenología tenemos la mamografía, tenemos la ecografía, tenemos la galactografía y la resonancia, que ahora vamos a ver un poquito de efectos y virtudes de cada uno. Y después, cuando aparece en estos estudios alguna imagen asociada a esta dilatación de los conductos o no, tener una histología o una citología. La mamografía, pensemos, para ver eventualmente un ducto dilatado o contenido dentro del ducto, no es un buen estudio, tiene una baja sensibilidad. Puede en algunos casos verse microcalcificaciones, el ducto calcificado, o si tiene un nódulo asociado a esto, se puede ver, pero no parece ser el mejor estudio. Obviamente, si es la primera consulta de la paciente por patología mamaria, corresponde hacerla, pero por una cuestión de screening de enfermedad maligna. La ecografía, que es el otro estudio, a veces logra ver la ectasia ductal, a veces logra ver contenido inhomogéneo dentro del ducto. Es un poco mejor que la mamografía, pero tampoco es el estudio de elección y si eventualmente decidimos hacer una PAF o una COR, puede ayudarnos de guía para este procedimiento. La galactografía era el gold estándar antiguamente para este estudio. La galactografía, el tema es que primero que necesita que en ese momento haya secreción por el pezón. Lo que se hace es ver por dónde sale la secreción, se cateteriza el ducto y se inyecta contraste. Es un estudio invasivo y bastante doloroso. Y simplemente, lo que hace la galactografía es un mapeo del sistema ductal, pero no nos permite concluir etiología. Entonces, en los últimos años se ha ido... Te quedaste atrás, otra más. En los últimos años, la resonancia magnética comenzó a considerarse el nuevo gold estándar. Es un estudio que no es invasivo y además de que nos permite llegar al diagnóstico de por qué la secreción en el pezón, en el caso, por ejemplo, de que tengamos un papiloma intraductal o un carcinoma intraductal, la resonancia magnética nos sirve para hacer diagnóstico. Algunos trabajos recientes de imagenología y de cirugía mamaria que están de acuerdo en que hoy en día la secreción por el pezón debe estudiarse con resonancia magnética. En cuanto al diagnóstico, hay en algunos textos, en algunos trabajos, hablan de hacer citología de la secreción, alto porcentaje de falsos negativos, así que inicialmente no lo realizamos. Seguimos. Y terminamos casi siempre en el tratamiento, que es la operación de Urban. Lo que se hace es sacar en cono los ductos terminales y con eso se hace después un diagnóstico histológico. En nuestra paciente, tener en cuenta, 50 años, es una paciente que ya tuvo sus hijos y los tuvo, ya tuvo su lactancia satisfactoria, no hay problema, podemos hacer la operación de Urban. Sacamos todo el tejido retroareolar en cono. Pensemos que esto pueda pasar en una paciente de 35 años que todavía no tiene su paridad satisfecha. Ahí se intenta ser un poco más conservador porque después que hacemos una resección completa de los ductos de esa mama, la paciente no va a poder amamantar, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Dale. ¿Sí? Y después rápidamente hablar del papiloma intraductal, que es la primer causa de secreción patológica por el pezón. Generalmente se asocia a lo que hablamos, una secreción sanguinolenta, uniporo, unilateral.
Y saber que el papiloma intraductal en sí es una patología benigna, pero cuando son múltiples, cuando están periféricos, pueden estar asociados a focos de carcinoma ductal in situ o a hiperplasia típica. Entonces, cuando aparece un papiloma intraductal, nuevamente la discusión. ¿Le hacemos una biopsia, le hacemos una resección? Lo más seguro parece ser una resección. Tener en cuenta que, como dije, los papilomas muchas veces son periféricos y uno puede ir sin previamente marcar la zona donde estaba ese papiloma, hacer una cirugía de Urban y el papiloma quedarle por fuera de ella. Entonces es importante conversar con el imagenólogo, a veces simplemente con una marca en la piel, localizar dónde está el papiloma y ampliar un poco más esa cirugía de Urban si es necesario. Podríamos estar haciendo turismo aventura, pero lamentablemente y por nuestra culpa, la selva amazónica está prendida a fuego. Seguimos acá. Y vamos con el último caso clínico. Tenemos una paciente de 45 años, como antecedentes, obesa, hipertensa, diabética y que estaba en policlínica en seguimiento por un quiste mamario. Consulta por dolor en la mama izquierda. Al examen físico no se palpaba ninguna tumoración. Imagínense una paciente obesa, el tamaño de sus mamas, palpar un quiste tendría que ser enorme. Y a la palpación del músculo pectoral mayor despierta dolor. El resto del examen, todo normal. Entonces estamos ante la paciente con dolor mamario. Consulta más que frecuente en emergencia y en policlínica por la misma razón. La paciente le duele la mama y lo primero que piensa es que tiene un cáncer. Entonces, afecta al 2/3 de las mujeres. Más del 70% de las mujeres en algún momento de su vida experimentó dolor mamario de diferente intensidad. Lo más importante de esto es que genera, como les digo, ansiedad, angustia, porque la paciente lo primero que piensa es que puede tener un cáncer. Y lo primero que hay que explicarle no es decirle el cáncer no duele, porque en un mínimo porcentaje sí, pero que solo el 5% del cáncer de mama se presenta con dolor mamario dentro de su cuadro clínico. Entonces, importante clasificarlo para dirigirnos en la consulta qué tenemos que pensar. Puede ser un dolor mamario propiamente de la mama y hay que ver que tenemos dolores que son cíclicos y no cíclicos y que está el dolor extramamario que no es poco frecuente como causa de esta entidad. Entonces, aquel dolor de origen mamario que está relacionado con el ciclo menstrual es el que se llama mastodinia. Se presenta obviamente en pacientes jóvenes en edad fértil y está en relación con el ciclo menstrual. Puede empezar ya desde la etapa de la ovulación y llegar hasta la etapa perimenstrual. Suele ser bilateral, de los cuadrantes externos y puede irradiarse axila y al miembro superior. Y su etiopatogenia se han descrito múltiples causas, desde la dieta, desde un desorden hormonal, estrógeno-progesterona, a una secreción anómala de prolactina, pero puntualmente uno decir esta es la causa, no. Todos ellos en su conjunto, en menor o mayor medida, influyen en esta patología. Después tenemos el dolor que corresponde a la mama, pero que no tiene nada que ver con el ciclo, que es la mastalgia. Esto aparece en pacientes un poco más mayores, no tiene relación con el ciclo. Y importante su característica respecto al otro es que este suele ser unilateral, suele ser puntual. La paciente dice, empecé hace 3 meses con un dolor atrás del pezón específico y tengo algo atrás del pezón. Y uno tiene que intentar demostrarle y luego convencerla de que eso es un dolor que es típico de su edad y que no tiene nada de qué preocuparse. Seguimos. La etiología de la mastalgia, más o menos como la de la mastodinia, múltiples causas. Desde la anatomía se habla de que las mamas péndulas en las pacientes obesas, hay una lesión de los ligamentos de Cooper y eso duele. La dieta, la cafeína, la nicotina se han visto como factores predisponentes para el dolor mamario. La ataxia ductal, obviamente cuando hay una infección, una mastitis. La mastopatía fibroquística que conversábamos hoy temprano. Y en último lugar, el cáncer de mama. Y lo otro es el dolor extramamario. Principal causa, osteomía articular. Entonces, siempre que venga una paciente refiriendo dolor mamario, es importante al examen físico explorar la región muscular, principalmente el pectoral. No es poco frecuente que uno en el examen físico desplaza la mama hacia el sector medial, toca todo a lo largo del pectoral mayor y ahí es donde la paciente tiene el dolor específicamente. Lo que en la mujer, y muchas veces en las mujeres que de edad mayor, con mamas péndulas grandes, la mama cae sobre el músculo y hace pensar que es un dolor propio de la mama. Después, herpes zóster, todo lo que es de patología de columna, todo eso puede repercutir en la mama. Sujetadores inapropiados. Hay muchísimos estudios que se han dedicado a observar la repercusión que tiene usar un sutién, un sujetador inapropiado por largos periodos.
Incluso hay muchos trabajos españoles respecto a esto que dan hasta medidas y tips de cómo la mujer tiene que elegir el sujetador, porque se ha visto que en el dolor extramamario más del 50% se relacionaba que la mujer a lo largo de su vida nunca había utilizado el sujetador apropiado. Y después medicamentos. Simplemente para que vean, todos esos medicamentos pueden causar dolor mamario y hay muchos que usamos frecuentemente. Dale nomás. Entonces, en el diagnóstico, como siempre, anamnesis, ¿cuándo apareció? ¿Qué edad tiene la paciente? ¿Tiene antecedentes familiares que la predispongan a un cáncer de mama? ¿Empezó una actividad física nueva? ¿Empezó a tomar un medicamento que antes no tomaba? Todo eso es importante. El examen físico, descartar obviamente tumoraciones y lo que le explicaba recién de incluir en este momento del examen físico y para esta patología, examinar toda la parte osteomioarticular. Y obviamente mamografía y ecografía para descartar, como dijimos, que esto no sea un cáncer. Tratamiento. Lo más importante, una vez descartado que no entra en ese 5% que corresponde al cáncer de mama, transmitirle tranquilidad a la paciente. 85% de las consultas por dolor mamario, cuando uno le descarta que sea patología maligna, se resuelven. Lo siguiente, cambios, si con eso no fue suficiente, indicar cambios en el estilo de vida. La dieta. Si bien la cafeína, la nicotina son todos factores que si uno busca en los trabajos, no hay nada que esté comprobado con un nivel de fiabilidad importante, son cosas que en todos lados se indica tener en cuenta. Analgésicos menores de inicio, antiinflamatorios no esteroideos, vía oral o si es una zona muy puntual se pueden usar tópicos. Sujetadores acordes. Preguntarle a la paciente, al examinarla, hace deporte, tiene mamas muy grandes, péndulas, capaz que en vez que el sutién común, usar un sutién deportivo. Aunque parezca una cosa menor, con eso quizás podemos solucionar el problema de la paciente. Y cuando nada de eso funciona y el dolor es muy severo, que es en el menor porcentaje, pero ocurre, hay medicamentos que sí se ha mostrado que mejoran la sintomatología, pero son fármacos con efectos adversos no menores, entonces antes de usarlo hay que cursar todo este otro camino para que sea esa la última opción. Tenemos el danazol, tenemos el tamoxifeno y la bromocriptina. Entonces, en esta mujer que no tenía ningún antecedente, que al examen físico dolía claramente el músculo pectoral mayor, tenía un dolor de causa extramamaria relacionado al sistema osteomioarticular, antiinflamatorios, un poco de reposo y nada más. Y hoy nos podemos ir a la Rambla, que todavía la tenemos preciosa. Muchas gracias.